Bueno, vamos a ver ángulos entre paralelas. Tengo dos paralelas, A y B son rectas paralelas, cortadas por una transversal, que en este caso sería R. Dos rectas paralelas cortadas por una transversal me determina 8 ángulos. Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ángulo 4, ángulo 5, 6, 7 y 8. Bien. Nosotros sabemos, ustedes ya saben, que 1 y 3 son ángulos opuestos por el vértice y son iguales. 2 y 4 son ángulos opuestos por el vértice y son iguales. También saben que 1 y 4 son adyacentes y suman 180. 1 y 2 son adyacentes y suman 180. 2 y 3 son adyacentes y suman 180. 3 y 4 son adyacentes y suman 180. Lo mismo ocurre acá. 5 y 7 son opuestos por el vértice, 6 y 8 son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. 5 con 8 son adyacentes, 7 con 8, 6 con 7 y 6 con 5. Y los ángulos adyacentes suman 180. Bien, eso ya lo vieron en la primera parte de ángulos. Los opuestos por el vértice son iguales y los adyacentes suman 180. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar los ángulos de este plano o semiplano con los de acá, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con 1 y 5, con 4 y 8, con 4 y 6, ¿sí? Bien, lo que tenemos, vamos a empezar por los ángulos que están acá, dentro de las dos paralelas, se llaman ángulos internos. Esta es la parte interna, ¿sí? Y esto que está para arriba de esta paralela y por debajo es parte externa, ¿sí? Esta es la parte interna y esta es la parte externa, es decir, interna, externa. Bien, dentro de la parte interna tenemos que los ángulos 4 y 6, tomados de a pares, 4 y 6, 3 y 5, se llaman alternos internos. Y los ángulos alternos internos entre paralelas, es decir, las rectas tienen que ser paralelas, son iguales. ¿Sí? Es decir, no es que los 4 son iguales. El 4 es igual al 6 y el 3 es igual al 5. Se llaman alternos porque, digamos, están alternados el 3 con el 5 y el 4 con el 6, como cruzados. Y internos porque están dentro de la parte interna de las paralelas. Así que los ángulos 4 y 6, siempre tomados de a 2, ¿no? Y 3 y 5 son iguales y se llaman alternos internos. Bien, lo mismo ocurre si yo agarro el 1 y el 7. Si agarro el 1 y el 7, 1 y 7, y el 2 con el 8, son también ángulos alternados, porque estoy cruzándolos, el 1 con el 7 y el 2 con el 8, pero están en la parte de afuera, en la parte externa. Entonces se llaman alternos externos. Y los ángulos alternos externos entre paralelas también tienen la propiedad de que son iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos, voy a repetir, los opuestos por el vértice que son iguales y los alternos internos y los alternos externos entre paralelas son iguales. Bien. También tenemos, voy borrando esto, también tenemos aquellos ángulos, vamos a mirar el dibujo, que están del mismo lado respecto de la transversal, o están del lado derecho o están del lado izquierdo. Los ángulos que están del mismo lado se llaman conjugados, ¿sí? Conjugados, conjugados. Y alternos cuando son cruzados. Entonces, como están del mismo lado, tengo estos dos que están acá adentro, son conjugados internos. Y estos dos que están acá afuera son conjugados externos. Lo mismo ocurre de este lado. Estos dos son conjugados internos y estos dos son conjugados externos. Entonces tenemos los conjugados internos. Los conjugados internos, recuerden que son los que están del mismo lado con respecto a la transversal, son conjugados internos 4,5 y 3,6. ¿Sí? Y los conjugados externos
son los que están del mismo lado con respecto a la transversal, pero de la parte externa, ¿sí? Acuérdense que esto es externo y esto es externo. Entonces tengo 1,8 y 2 y 7. Bien, entonces los ángulos conjugados internos y conjugados externos tienen la propiedad de que suman 180 grados. Es decir, vamos a volver para atrás. Los opuestos por el vértice, los alternos internos, los alternos externos son iguales siempre tomados de a 2. Y los conjugados internos, que son 4 y 5, 3 y 6, los conjugados externos 1 y 8, 2 y 7, tienen la misma propiedad que los adyacentes, suman 180 grados, es decir, el 1 y el 8 suman 180, el 4 y el 5 suman 180, el 3 y el 6 suman 180, el 2 y el 7 suman 180. Bien, y la última clasificación que tenemos de los ángulos estos es los que se llaman ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, al igual que los alternos internos y los opuestos por el vértice, tienen la propiedad de que son iguales. Y mirando el dibujo, los correspondientes son aquellos que están del mismo lado, uno adentro y uno afuera, pero no adyacente. Es decir, el 1 con el 5. El 1 y el 5 son iguales. Hay uno afuera, uno adentro, pero no adyacente. Es decir, 1 y 4 no. 1 y 5 sí. 8 y 5 no, pero 8 y 4 también. Es decir, 4 y 8 son correspondientes. Después 3 con el 7 y 2 con el 6. Y estos son los ángulos correspondientes, que el 1 es igual al 5, el 4 es igual a 8, el 3 es igual al 7 y el 2 es igual al 6, porque son correspondientes. Recuerden, es uno de la parte externa, uno de la parte interna, no adyacente. Bien, esa es la teoría de ángulos entre paralelas.